Nos toca presentar un tema que es bastante difícil de manejar, en el cual pues, se requiere de bastante experiencia y de experticia en el manejo de las diferentes situaciones que se presentan en los pacientes con falla intestinal y fístulas intestinales. Pues, para recordar un poco de todo lo que hemos ya hablado, vamos a definir unas definiciones cortas. La falla intestinal, pues como ya lo hemos hablado durante toda la mañana, es la incapacidad del intestino para lograr una absorción adecuada de macronutrientes, de líquidos y electrolitos. Y la fístula enterocutánea, que pues, son casi el 100% de los pacientes que presentan falla intestinal cuando presentan fístula, presentan una fístula enterocutánea, es una conexión anormal entre el tracto gastrointestinal y la piel. Entonces, tenemos que las fístulas enterocutáneas se calculan que el 80% ocurren como complicaciones de una cirugía abdominal. Tiene una incidencia general del 0.8 al 2% y la podemos clasificar de varias formas. La primera forma de clasificarla es una forma anatómica, de acuerdo al sitio de origen, en proximal y distal al ilion, ¿sí? Fisiológica pues con el débito en 24 horas, menor de 200 de bajo débito, de 200 a 500 de moderado débito, y por encima de 500 encontramos que es una fístula de alto débito. De acuerdo a la etiología, pues ya lo hemos dicho, cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, radiación, y dado el número de orificios fistulosos, ¿ok? Tenemos en cuenta que como unas características que debemos tener en cuenta en los pacientes para su manejo. Hay tres características que nos pueden decir si pueden llegar a ser una fístula de manejo complejo o no, y es ausencia del trayecto fistuloso, que tengan varios orificios fistulosos y que tengan exposición intestinal. Para iniciar el abordaje de la fístula ya hemos hablado bastante de la nutrición, ¿sí? Desde mediados del siglo, pues el inicio del siglo, hemos acotado el uso de esta sigla SNAP para el manejo de las fístulas intestinales, ¿verdad? Entonces, ese que es la sepsis, N, Nutrition and Wound Protection, es decir, la protección de la piel, pues de marcar la anatomía de la fístula y los procedimientos ya definitivos que vamos a realizar en el paciente. En esta charla nos vamos a basar más que todo en el manejo de la piel, definir la fístula, el trayecto fistuloso, ¿sí? Pues ya en otros momentos, pues, ya han hablado de las otras cosas. Entonces, tenemos que, para el manejo de la fístula en falla intestinal, se requiere de un manejo multidisciplinario, que requiere de la intervención de muchas especialidades, cuidados intensivos, radiología intervencionista, los especialistas en enterostomías, hepatólogos, nutricionistas y dietistas, gastroenterólogos, anestesiólogos, microbiólogos, y quien debe ser el líder de esta parte del manejo de la fístula intestinal, debemos ser nosotros los cirujanos, ¿ok? Entonces, basándonos en eso, ¿qué es lo primero que debemos hacer en un paciente para poder manejar una fístula? Es decir, para ir llevando al paciente a que disminuya el gasto en la fístula. Lo primero que debemos hacer es manejar y controlar la sepsis, ¿sí? Lo ideal es de 3 a 5 días llevar al paciente a una homeostasis y tratar de controlar el foco séptico en los primeros 5 días, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto? Porque la sepsis es quien nos lleva y quien nos da la mortalidad en estos pacientes. Los pacientes muchas veces se pueden fallecer por causas hidroelectrolíticas. Sin embargo, el 77% de la mortalidad de los pacientes con fístula se da por la sepsis. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando no controlamos el foco séptico, es muy fácil que este migre.
¿sí? Si bien tenemos una ostomía que nos está presentando un débito de enzimas proteolíticas que nos hacen, al final, es consumir la piel y el músculo. ¿Qué es lo que nos hace esto? Y además que esté infectado, el paciente nos puede ir y nos puede derivar hacia una fascitis necrotizante, lo que nos aumenta aún más la mortalidad en estos pacientes. Tenemos de tener en cuenta que los pacientes con fístulas intestinales son pacientes que son inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos a los cambios clínicos que ellos presentan, que son cambios clínicos muy sutiles. El soporte vital, manejo multidisciplinario, como ya lo había dicho, dado por la unidad de cuidados intensivos. Debemos evaluar al paciente con un TAC abdominopélvico buscando otras colecciones intraabdominales, y el inicio de antibióticos debe ser inmediato ante la sospecha de que el paciente esté presentando sepsis, ¿sí? De acuerdo a el comportamiento el conocimiento de nuestra institución del comportamiento microbiológico, ¿cierto? Debe ser este inicio de antibiótico inmediato y no más de 4 a 7 días de forma empírica. Eso es pues muy debatido. La idea es que la terapia antimicrobiana sea una terapia antimicrobiana dirigida, ¿sí? Y lo que pues hemos dicho siempre, el control del foco séptico, ahí entra pues la importancia del radiólogo intervencionista. Lo ideal es que estos pacientes que presentan fístulas enteroatmosféricas no llevarlos en lo posible a procedimientos quirúrgicos y diferir en caso esta intervención quirúrgica urgente en caso solamente de peritonitis en pacientes que estén en un shock séptico muy profundo, ¿sí? Es decir, dejarlo como si fuera la última de nuestro arsenal para combatir la sepsis, ¿okay? Entonces, la anatomía de la fístula es esencial para la planificación y el tratamiento del paciente con falla intestinal, ya que nuestra estrategia nutricional va a estar basada en el gasto de la fístula, y pues ya han hablado bastante de este tema. Para poder conocer la anatomía de la fístula tenemos un arsenal de estudios que pues todos conocemos: la fistulografía, la tomografía, la enteroresonancia, sobre todo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, el tránsito intestinal y el enema varitado. ¿Cuándo realizarla? Al menos 7 días después de la optimización hidroelectrolítica y que esté controlado el foco infeccioso. Y que se haya ya iniciado pues nuestro manejo de la herida quirúrgica. Entonces, se han planteado 5 metas, y nos debemos plantear siempre 5 metas, y es que el manejo tiene que ser personalizado en las heridas de las fístulas enteroatmosféricas, ¿sí? La primera meta es la protección de la piel. La segunda meta es la comodidad y la movilidad del paciente. La contención del drenaje y el dolor. Es muy importante que el paciente no sienta dolor, ¿sí? Eso le da el confort a esto. Y el olor también es importante, pues el manejo de las carallas y de las bolsas que tengan materiales que nos permitan que el paciente no perciba el olor es muy importante, y sobre todo para él, ¿sí? Y algo que de pronto quizás nos llame la atención, y sabemos que estos son pacientes que requieren y llevan un alto costo, ¿sí? Y es la contención de los costos. Aproximadamente en Estados Unidos, un paciente con fístula intestinal que esté manejado, que tenga una sepsis, cuesta alrededor de $10,000 el día, aproximadamente. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo individualizamos la fístula? ¿Sí? Nuestro objetivo es aislar el orificio fistuloso del resto de la herida, y es ahí donde entra la pericia de nosotros como cirujanos y la capacidad que tenemos para resolver estos problemas. El principal problema es cuando no encontramos el orificio fistuloso, ¿sí? Si nosotros encontramos el orificio fistuloso, pues a flor de piel, por decirlo de alguna forma,
Es muy fácil. Y entra un concepto que comenzó a manejar en el 2002 el doctor Subrarian del floating stomach, que después ha ido evolucionando y se ha ayudado mucho. En un principio era con Bolsa de Bogotá, hoy en día se utiliza el sistema de presión negativa. Ojo, y es muy importante decirlo, y es que el sistema de presión negativa no debe ir nunca sobre el orificio fistuloso, porque lo que hace el sistema de presión negativa es perpetuar la fístula. El sistema de presión negativa, dado que existe mucha, pues dada la producción de la fístula, lo que va a hacer es que aumenta la producción de la fístula y no va a disminuir y no va a ayudar a la fibrinólisis, por decirlo, como a la cicatrización de este orificio fistuloso. Entonces tenemos muchos artefactos que pueden ayudarnos con esto. En un inicio, pues se habló del Fistula Solution, ¿sí? Que después pues entró como en desuso, hubo como un boom del mismo, pero por el mismo comportamiento de la fístula, que es siempre el organismo a seguir su tránsito intestinal, lo que hacía era que el Fistula Solution se deprimía y hasta muchas veces se iba por el orificio fistuloso. Entonces, el doctor Rivera en México se ideó también y fue quien lo publicó en algún momento, el condón de Rivera, y lo fijaba con puntos cardinales al orificio fistuloso. También tenemos la posibilidad de hacer una fistuloclisis con una sonda Foley, ¿sí? Y alrededor de todos estos, después de haber individualizado la fístula, es decir, apartado de la misma, podemos colocar un sistema de presión negativa que nos ayude a mejorar la cicatrización de esta parte. Entonces, esa es una de las características pues, que podemos presentar y que podemos utilizar dentro del arsenal para poder individualizar la fístula. Estos son otros ejemplos que tenemos. Estos son otros ejemplos con los cuales podemos individualizar nuestras fístulas. Si se dan cuenta, utilizamos siempre el sistema de presión negativa por fuera del orificio fistuloso. Y debo ser reiterativo con esto porque el sistema de presión negativa lo que hace es perpetuar la fístula y aumentar el gasto de la misma. Entonces, en España, en Valencia, está en proceso de patente este artefacto que es un escáner de la fístula y lo que nos hace es que hace una fotografía, ¿sí? del sitio donde se encuentra la fístula y alrededor de ella crea como si toma toda la anatomía del orificio fistuloso y de la pared abdominal y crea por medio de impresión 3D un artefacto que se acomode perfectamente a la base donde se encuentra la enterostomía. ¿Ok? Entonces, es un avance. Realmente ellos han reportado solamente 4 pacientes con manejo de esto que han sido exitosos. Y ellos vienen, pues la patente es del 2020. Estamos esperando pues más estudios para poder, pues, si es reproducible. Ok. Entonces, ¿cuál es el dispositivo ideal? Es un dispositivo no móvil que sea adaptable al paciente, que no haga daño y en lo posible que no fugue. Eso es lo ideal y lo que debemos buscar en cualquier dispositivo para nosotros individualizar la fístula. ¿Cuándo operar? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos prequirúrgicos en los pacientes con fístula enteroatmosférica? Debemos tener el paciente optimizado nutricionalmente,
debe haber resuelto la infección. De la parte psicológica, y es algo que van a hablar más adelante, el paciente debe prepararse psicológicamente y debemos adecuar la pared abdominal. ¿Cuándo? De 8 a 12 meses. 8 a 12 meses es lo mínimo que debemos esperar para que el paciente pueda ser llevado a cirugía. ¿Cómo operarlo? Debemos tener, y si se han dado cuenta a lo largo de toda mi charla, he hablado de objetivos. Siempre debemos tener objetivos con cada paciente y debemos individualizar cada paciente. Pero tenemos objetivos generales. Entonces, el objetivo, cuando llevemos al paciente a tratamiento definitivo, deben ser no crear nuevas enterostomías. Debemos decir que hay recidiva de enterostomías hasta un 36%. Un segundo objetivo debe ser restablecer la continuidad intestinal. Debemos minimizar futuros procedimientos quirúrgicos y preservar la mayor cantidad, es decir, la máxima longitud intestinal. Y reconstruir nuestra pared abdominal. ¿Cómo reconstruimos nuestra pared abdominal? Debe ser un equipo multidisciplinario de pared abdominal compuesto por especialistas en pared abdominal y cirujanos plásticos en caso de que sean necesarios algunos colgajos ALT, que muchas veces estos pacientes por pérdida de domicilio del abdomen, pues lo necesitan. Entonces, ¿cómo debemos operarlo? La incisión tiene que siempre ser lateral en el área menos bloqueada. Debemos realizar una liberación de adhesias cuidadosa. Recomiendan mucho la hidrodisección. Se debe hacer una resección en bloque del segmento afectado y la pared abdominal. Y la reconstrucción de pared, pues, por el equipo experto, lo que les decía. Muchas veces, por ejemplo, este paciente tiene bastante pared abdominal y pues su cierre va a ser mucho más fácil, pero sin embargo, hay pacientes que tienen pérdida del domicilio y que requieren de colgajos pediculados. Entonces, es importante eso para tenerlo en cuenta. ¿Okay? Ya para terminar, algunas conclusiones para tener en cuenta. Las fístulas como patología variada y compleja requiere de un abordaje multidisciplinar en un centro especializado. El manejo inicial debe ser centrado en la homeostasis y el control de la sepsis, que es la causa de alta mortalidad, lo que les decía a los pacientes con fascitis necrotizante. Debemos elaborar una estrategia personalizada para cada paciente. Debemos encontrar y buscar nuevos dispositivos para el control de la fístula y la importancia de la planeación en intervención quirúrgica definitiva basada en objetivos. ¿Okay? Una idea, pues, para llevar a la casa.